Capítulo 33. Hiruzen quedó en shock al enterarse de los diversos acontecimientos ocurridos. Desde que Kusagakure aceptó el acuerdo más injusto que jamás había visto, Fujin incendió Otogakure y marchó sobre Tsunagakure, hasta resolver los misterios sin resolver en torno a las muertes de Minato y el tercer Kazekage. Hiruzen no anticipó que ninguno de estos eventos ocurriera. Lo que más impactó a Hiruzen fue que Fujin supuestamente mató al Uchiha enmascarado de Akatsuki. Pensó, por su descripción, se parece mucho a la persona que Itachi mencionó en su primer informe. Aunque desconocía las habilidades del ninja enmascarado, Itachi también pensaba lo mismo que Fujin. Desafortunadamente, me mencionó su existencia después de la masacre Uchiha. Ya era demasiado tarde. Aún más absurdo, afirmó que esa persona era Uchiha Madara. Hiruzen no estaba seguro de qué pensar del informe de Itachi. Como Itachi no había mencionado sus habilidades, sus especulaciones no eran tan convincentes como las de Fujin. Como afirmaba que el ninja enmascarado era Uchiha Madara, el informe perdió aún más credibilidad ante Hiruzen. Hiruzen pensó, incluso si de alguna manera considero la absurda idea de que Madara engañó al señor primero y de alguna manera sobrevivió hasta ahora, ¿cómo puedo explicar que Madara se vio obligado a usar Izanagi para sobrevivir contra Fujin? No era que Hiruzen menospreciara a Fujin, sino que el poder de Madara era descomunal. Aunque lo llamaban el dios Shinobi, Hiruzen sabía que no duraría más que unos minutos contra Madara, ni siquiera en su mejor momento. Comprendía perfectamente lo aterradores que eran Madara y Ashirama. Por lo tanto, la idea de que Fujin matara a Madara era absurda para Hiruzen. También lo era la idea de que Madara rescatara a personajes como Sasori y Deidara. Hiruzen analizó, aunque estoy seguro de que no es Madara, su habilidad es extremadamente peculiar y problemática. Volverse intangible a voluntad, solo técnicas equivalentes al dominio del viento de Fujin pueden contrarrestarlo eficazmente. Otras formas que nos permitirían combatirlo de igual manera deberían ser el Senjutsu, que aumenta la consciencia y la sensibilidad del ninja, y otras técnicas del espacio-tiempo como el dios del trueno volador del Sensei. Hiruzen sintió un fuerte dolor de cabeza. La habilidad de Obito era simplemente absurda. Tener a Izanagi encima era simplemente repugnante. ¿Se encuentra bien, señor tercero? Al ver a Hiruzen sumido en sus pensamientos, Shizune se preocupó y le preguntó, sacándolo de quicio. Hiruzen asintió y dijo, sí. Has hecho un trabajo excelente, Fujin. Yo no podría haberlo hecho mejor. Fujin se rió entre dientes. Te dije que no te preocuparas demasiado. Hiruzen sonrió. Por un instante, se sintió feliz de que las largas horas que dedicó a hallar a Fujin finalmente dieran frutos. Desafortunadamente, esa sensación duró solo un instante, mientras Hiruzen se preguntaba confundido. Qué extraño. ¿Desde cuándo se volvió tan compasivo? ¿Será porque estoy lesionado o está jugando algo? Hiruzen quería creer que la respuesta era la primera, pero sus experiencias con Fujin lo preocupaban bastante. Solo encontraba alivio en el hecho de que Fujin aún no le había metido un nuevo problema en la cabeza. Aunque Hiruzen despertó, su salud seguía siendo frágil. Tsunade hizo todo lo posible para ayudarlo a recuperarse lo mejor posible en pocas horas. Gracias a sus esfuerzos, Hiruzen ya no estaba confinado en la cama y comenzó a caminar. Tsunade finalmente encargó a varios ninjas médicos veteranos que se encargaran de su tratamiento. La noticia de la recuperación de Hiruzen se extendió por Konoha como la pólvora. Toda la aldea se regocijó y estallaron las celebraciones. Las celebraciones continuaron hasta el día siguiente, cuando Tsunade aceptó oficialmente el puesto de Hokage y fue nombrada quinta Hokage. Aunque todos habían oído rumores, los ninjas de Konoha se sintieron aliviados al verlo oficialmente hecho. No solo beneficiaba al liderazgo de Konoha, sino que también significaba que el mejor ninja médico residiría permanentemente en Konoha. Fue un gran estímulo para su moral. Por supuesto, el que más se regocijó fue nada menos que Hiruzen. Por fin le habían cedido el puesto. El segundo más feliz fue Shikaku, quien se vio obligado a ser el Hokage interino incluso después del regreso de Tsunade. Aunque no podía retirarse como Hiruzen, ansiaba desesperadamente dormir profundamente, además de sus siestas matutinas, vespertinas y nocturnas. En cuanto terminó la ceremonia, le entregó todo el papeleo y demás tareas a Tsunade. La expresión de Tsunade se ensombreció al notar su impaciencia y alegría. Shizune pensó con torpeza. Parece que está deseando escapar. Shikaku comenzó a irse cuando Tsunade de repente dijo, espera. Shikaku se detuvo y preguntó, ¿hay algo más, señora Tsunade? Tsunade respondió, sí la hay. Ella miró a sus guardias Anbu y ordenó, activen todos los sellos. No nos molesten a menos que sea algo importante.
Los guardias Anbu obedecieron su orden y, en cuestión de segundos, la oficina del Hokage quedó bajo llave, dejando solo a Tsunade, Shizune y Shikaku en la habitación. Antes de que Shikaku pudiera preguntar nada, Tsunade se dio la vuelta, se sentó en su silla, abrió un cajón y sacó un tokuri. Shizune se preguntó estupefacta. ¿Cuándo Tsunade la perezosa puso alcohol allí? Tsunade vertió con calma el alcohol en su ochoko, miró a Shikaku y dijo, dilo ya. Háblame del historial de misiones de Fujin y de todas las demás locuras que hizo para ganarse la confianza del sensei. Y dime por qué Jiraiya era tan reservado al hablar de él. Sus palabras despertaron de inmediato el interés de Shizune. Pensó, ¿la historia del infame espadachín espectral? Esto debería ser entretenido. Con razón sacó su sake. A diferencia de Shizune, el rostro de Shikaku se ensombreció. Suspiró y murmuró, estaré aquí todo el día. Sentado en el sótano, Fujin observó varios pergaminos abiertos frente a él, cada uno con información sobre el alma humana. Casi todos los pergaminos le fueron entregados por Tsunade, y el último era donde anotaba sus observaciones y análisis. Fujin estudió la información un buen rato antes de suspirar. Pensó, sea lo que sea, necesito muchísimo tiempo para dominarlo. Justo cuando terminé con el dios del trueno volador, los jutsus de viento, el jutsu de transformación espiritual, el fuinjutsu e incluso los 8 portales internos hasta cierto punto y pensé que podía relajarme un poco, ya estoy abrumado con tantos proyectos nuevos. Tengo que recrear el modo chakra del rayo del pergamino del tercer Raikage que robé de Kumogakure y también aprender cómo infundir más chakra Yang y Jin en el rayo según sus notas y la conferencia de Sakumo. Tendré que ver si puedo hacer algo similar con el viento. La manipulación del Yin Yang es mucho más profunda de lo que pensé inicialmente. Las técnicas que vi usar a Hiruzen, Orochimaru y Sakumo eran mucho más avanzadas que las mías. Tendré que dedicar bastante tiempo a perfeccionar mis jutsus de forma similar. Luego está la nueva corriente de Fuinjutsu que usan los seguidores de Hashin. Desafortunadamente, aún no he avanzado mucho en eso. Por suerte, podría convencer a Hiruzen o Tsunade para que me den el Edo Tensei. Una vez que reanime a Ketsueki y lea sus memorias, finalmente debería lograr mi avance. Dicho esto, creo que dominarlo me llevaría aún más tiempo que el Fuinjutsu normal. También tengo que seguir trabajando en recrear Scorch Release. Estoy a solo un paso, pero no he podido dar el último. Aunque puedo copiar fácilmente sus efectos, la verdad es que aún se me escapa. Todavía hay varias ideas más que quiero probar. Aunque individualmente no deberían llevar mucho tiempo, combinadas podrían ser las que más tiempo lleven. Y ahora, he añadido alma a mi lista, al diablo con los cristales elementales, necesito cristales de tiempo. Fujin se quedó sin palabras. La cantidad de cosas que quería aprender para seguir mejorando parecía no disminuir. Fujin suspiró de nuevo y pensó, espero que no pase nada grave en los próximos 3 años como en la historia original. Necesito ese tiempo. Puede que necesite aún más, puede que tenga que secuestrar a 1 o 2 bestias con cola para retrasar la Cuarta Guerra. En fin, me preocuparé por esto más tarde. Por ahora, ¿cómo divide Orochimaru su alma para implantarla en sus sellos malditos? Fujin volvió a centrar su atención en los pergaminos, analizando lo que Orochimaru podría haber hecho. Aunque aprender a hacerlo estaba tan lejos que ni siquiera podía considerarlo, le interesaba ver si podía descifrar sus principios con sus nuevos conocimientos. ¿Qué dijiste?, exclamó Shizune sorprendida. La incredulidad también se reflejaba en el rostro de Tsunade. Ninguno podía creer las palabras de Shikaku. Shikaku empezó contándole a Tsunade un poco sobre la juventud de Fujin. Tsunade y Shizune escucharon con interés, pero se sorprendieron un poco. Shizune pensó, qué raro. Viendo lo que Fujin logró a tan temprana edad, pensé que su talento sería tan extraordinario que eclipsaría al de Kakashi. Sin embargo, era bastante común en la academia. Tsunade tenía una idea similar. Sin duda era un genio, pero era más bien un genio normal. No era un talento generacional como Kakashi o nosotros. Debía ser como los de segunda categoría, aquellos cuyo talento florece con la edad y la experiencia. Sin embargo, Sensei no le prestaría mucha atención a semejante genio. ¿Cómo llegó a interesarse tanto por Fujin? Tsunade pronto obtuvo su respuesta cuando Shikaku mencionó lo que Fujin le pidió como recompensa por ser el primero de su clase en la graduación. Shizune estaba demasiado atónita para decir nada. Tsunade perdió la compostura y exclamó, ¿una espada hecha completamente de metal de chakra? ¿Quería arruinar la aldea? Shikaku se rió entre dientes. No creo que supiera su verdadero valor. Su expresión se volvió extraña mientras murmuraba. Por otra parte, no estoy seguro de si habría cambiado su solicitud incluso si lo supiera. Tsunade se quedó sin palabras. Pensó, tenía razón.
Su absurdo en la reunión del consejo no fue un incidente aislado. Su naturaleza es materialista al extremo. No, eso no suena bien. Por lo que vi hoy, no parece materialista. Al contrario, es bastante generoso, sobre todo con Naruto. Sin embargo, sin duda le encanta forzar esos tratos. Tsunade se concentró en comprender la naturaleza de Fujin. Sintió un fuerte dolor de cabeza. Aunque no era tan problemático como la oscuridad de Orochimaru, ni tan inmoral como la perversión de Jiraiya, sin duda era problemático. Como Hokage, Tsunade comprendió que tendría que lidiar con ello. Shizune no podía pensar como Tsunade. En cambio, preguntó con curiosidad. Entonces, ¿el señor tercero le dio esa espada? Shikaku negó con la cabeza. No conocía todos los detalles, pero sabía que Hiruzen había educado a Fujin y le había hecho cambiar su petición. Tsunade asintió y dijo, yo habría hecho lo mismo. Shizune miró a Tsunade y pensó, eso suponiendo que no lo hayas echado primero. Shikaku continuó. Tras graduarse, Renjiro lo puso bajo su tutela. Renjiro se concentró en desarrollar las bases de su equipo durante mucho tiempo antes de permitirle aceptar las misiones. Cuando finalmente comenzaron, masacraron a tantos bandidos que se les conocía como los exterminadores de bandidos. Mencionó algunos incidentes que dieron mucho que hablar en las oficinas del edificio Hokage. Aunque no fueron emocionantes, Tsunade y Shizune se dieron cuenta, así que esta fue la base para que él cazara a tantos ninjas más tarde, hasta convertirse en una leyenda en las aldeas menores. Shikaku pasó a los exámenes Chunin. Tsunade y Shizune volvieron a tener expresiones extrañas al escuchar a Fujin pedirle una recompensa a Hiruzen delante de todos por batir un nuevo récord en el bosque de la muerte. Tsunade pensó nerviosamente, tengo que tener mucho cuidado con mis palabras cerca de este chico, mierda, espero no haber cometido un error ya. Tsunade había pasado bastante tiempo con Fujin tras regresar a Konoha. Hasta que Hiruzen se recuperó, ambos estuvieron juntos en todo momento, excepto cuando dormían. Intentó recordar rápidamente si había dicho algo que pudiera causarle dolor de cabeza. Shikaku continuó hablando sobre la ronda final de los exámenes Chunin, los equipos de los que Fujin formó parte después de convertirse en Chunin, algunas de sus misiones, Fujin convirtiéndose en maestro del sello en poco tiempo, la muerte de uno de sus compañeros de equipo originales, la derrota que sufrió su equipo cuando cayeron en la trampa de Kumogakure y la oportunidad que le brindó a Hiruzen. Tsunade suspiró. Así que él también tiene sus pérdidas. Es una lástima, pero así es este mundo. Shikaku continuó. Temiendo la venganza de Kumogakure, Lord Tyr no lo envió a ninguna misión después de eso y decidió incluirlo en el Anbu. Fujin aprendió el jutsu de la palma mística durante ese tiempo y también firmó un contrato de invocación. Una vez que se unió al Anbu, el interés de Tsunade y Shizune se despertó de nuevo al llegar finalmente a la parte divertida. Shikaku recordó varias misiones memorables en las que Fujin participó. Si bien Hiruzen conocía a Fujin desde hacía mucho tiempo, Shikaku había entrado en contacto con él durante ese periodo. Así que tenía mucho más que decir. Tsunade y Shizune finalmente entendieron por qué Fujin era tan temido en los países vecinos. Shikaku suspiró y dijo, durante este periodo, Fujin mató a 793 ninjas, incluyendo a más de 100 ninjas de Kirigakure que se hacían pasar por renegados. El recuento final dejó a Shizune sin palabras. Pensó, con razón le temen tanto. Probablemente eliminaba a 1 o 2 escuadrones cada semana. Y esas aldeas ni siquiera supieron quién los estaba matando. Aunque Tsunade sabía que aún quedaba mucho por decir, Shizune pensó que Shikaku ya había mencionado las partes más emocionantes. Por eso no pudo ver venir sus siguientes palabras. Shikaku miró a las damas y preguntó, estoy seguro de que ustedes dos habrán oído hablar de los disturbios que ocurrieron en el País del Viento hace unos años, ¿verdad? Ambos asintieron. Shizune dijo, sí, qué extraño. Aunque estábamos en un pueblo remoto de este país, nos enteramos de una posible guerra civil en el País del Viento debido a las acciones del cuarto Kazekage. La situación se descontroló tanto que Tsunagakure tuvo que emitir un comunicado oficial para calmar a sus ciudadanos. Culparon a ninjas rebeldes desconocidos por disfrazarse de ninjas de Tsunagakure y causar problemas. Cuando la situación amenazaba con salirse de control, Rasa tuvo que declarar para desviar la culpa. Si bien los afectados sospechaban de las palabras de Rasa, quienes no estaban involucrados, como Tsunade y Shizune, creyeron la declaración de Tsunagakure. No tenía mucho sentido que Tsunagakure hiciera algo así. Shikaku dijo, es correcto. Todo eso fue causado por Fujin. ¿Qué dijiste? Shizune quedó tan desprevenida que exclamó en voz alta, sorprendida.
Por suerte, los sellos estaban activados. De lo contrario, los ninjas Anbu que estaban afuera se habrían sorprendido con su grito. La incredulidad también se reflejaba en el rostro de Tsunade. No podía creer las palabras de Shikaku. Inmediatamente preguntó, ¿qué quieres decir? Debía de tener solo 13 años en aquel entonces. ¿Acaso Sensei lo envió a semejante misión a tan temprana edad? Shikaku asintió. Sí. Lo enviaron al país del viento para su ascenso a capitán Anbu. Tsunade interrumpió a Shikaku. Algo no cuadra. Deberíamos haber sido débiles en aquel entonces. Ya fueran las pérdidas del incidente del 9 colas o la masacre de los Uchiha. Sensei no haría una jugada tan arriesgada en un momento así. Shikaku asintió una vez más. Él no. La confusión se dibujó en los rostros de Tsunade y Shizune. Ninguna de las dos entendía lo que insinuaba Shikaku. Antes de que pudieran analizarlo, Shikaku continuó. Nuestras misiones de ascenso a Capitán Anbu solían ser vagas para evaluar mejor al candidato. A Fujin no le ordenaron hacer algo tan drástico. Simplemente asumió que se esperaba de él y lo hizo. Ninguno sabía qué decir. A pesar de tener una rica experiencia y haber presenciado todo tipo de tragedias, esto seguía siendo lo más absurdo que Tsunade había oído. Un ninja de 13 años casi inició una guerra civil en uno de los 5 países principales solo para asegurarse un ascenso en el Anbu. Tsunade no podía asimilar esto. A pesar de haber pasado varios años y haber visto más de los logros de Fujin, Shikaku seguía igual. Aunque ahora lo entendía mucho mejor, seguía sin entender cómo había llegado a esa conclusión. Guardó silencio unos minutos, permitiendo que Tsunade y Shizune se calmaran. Finalmente, Tsunade suspiró y dijo, está bien, dime qué cosas más absurdas ha hecho. No es necesario mencionar nada de lo rutinario. Shikaku asintió. Bueno, unos meses después de convertirse en el capitán Anbu, su equipo se vio envuelto en una emboscada organizada por Iwagakure. Querían eliminar una facción en Kusagakure, protegida por el escuadrón de Fujin. Lo habíamos previsto, por eso enviaron a su escuadrón. Lo que no previmos fue que Iwagakure enviaría a Roshi. Tsunade se puso seria. Las bombas bestia con cola de Roshian eran una gran amenaza para ella. No podía tomarlas a la ligera. Incluso sin transformarse en su bestia con cola, Roshi seguía siendo un ninja formidable. Preguntó, ¿cómo escapó? Shikaku respondió, luchó contra Roshi, dándole tiempo a su equipo para retirarse. La misión fue un éxito y la mayoría de los ninjas de Iwagakure murieron. Desconozco los detalles, pero obligó a Roshi a usar la bomba bestia con cola y escapó usando el jutsu de invocación inversa. Así que Fujin fue quien obligó a Roshi a usar la bomba bestia con cola en un país extranjero, murmuró Tsunade con incredulidad. Ese incidente causó conmoción en las aldeas menores. Que una gran aldea como Iwagakure enviara a sus Jinchuriki a países vecinos las alarmó. La mayoría lo sabía, aunque casi nadie sabía por qué. Era la primera vez que Tsunade y Shizune lo oían. Tsunade pensó por un momento y preguntó, ¿ya era rango S en ese entonces? Shizune se sorprendió. Pensó, tiene razón. Solo los ninjas de rango S podían forzar a un monstruo como Roshi hasta este punto. Aún así, alcanzar el rango S con solo 14 años a pesar de no mostrar un talento excepcional hasta que se unió a la Anbu, ¿no aumentó su fuerza demasiado rápido desde que se unió a la Anbu? Shikaku respondió, tenía las mismas dudas, pero el señor tercero no lo creía. Aunque presionó tanto a Roshi, al final fue derrotado. Por lo que dijo Fujin, apenas logró escapar y también resultó gravemente herido. Tsunade comprendió. Ya veo. Así que no fue una fuerza abrumadora, sino más bien sus habilidades de combate debieron ser abrumadoras para acorralar a Roshi. Sin embargo, esto es aún más impresionante. Con razón logró enfrentarse a Orochimaru varias veces sin perder. Shikaku continuó, hablando del incidente en el país del agua, donde el escuadrón de Fujin fue enviado a un acuerdo con Terumi Mei para rescatar al equipo de Renjiro. Tras conocer todos los detalles, Tsunade dijo, no está mal. Que Terumi Mei, quien probablemente será la quinta Mizukage si los rebeldes ganan, le deba un favor es muy útil. Sensei hizo una buena jugada. Aunque no esperaba que Sensei rescatara a los huérfanos Kiri. Supongo que son los mismos niños a los que se refirió Inoichi en la reunión. Shikaku asintió. Sí. Inicialmente se los entregaron al anciano Danzo, ya que él fue quien continuó las operaciones hasta que se volvió demasiado arriesgado. Por un extraño giro del destino, finalmente quedaron al cuidado de Fujin. Sus palabras intrigaron a Tsunade, quien pensó, le robó los reclutas a Danzo. Eso es aún más impresionante que obligar a Roshi. Ella rápidamente dijo, eso suena interesante. ¿Qué pasó? Shikaku explicó cómo un ninja desconocido había atacado a Roth.
La magnitud del ataque las sorprendió a ella y a Shizune, pero lo que más impactó a Shizune fue que Danzo espiara a un miembro del consejo sin permiso. Por supuesto, a Tsunade no le sorprendió. Lo que la sorprendió fue como una pequeña falta obligó a Danzo a pagar un alto precio. Pensó. ¡Increíble! Después de todo lo que ha hecho, ¿perdió solo por espiar a Fujin? Supongo que los líderes del clan aprovecharon la oportunidad para atacarlo en grupo. Con razón aún no ha dado la cara. Ella preguntó, ¿quién era el misterioso atacante? Shikaku respondió, durante mucho tiempo no lo supimos. Incluso ahora, no estamos seguros. Pero sospechamos que fue Akuro, el ninja que humilló a Kumogakure. Lamentablemente, el anciano Danzo se negó a reconocer nada que sus subordinados pudieran haber hecho para enfadar a esa plaga. Tsunade frunció el ceño y refunfuñó. Qué problemático, las acciones de Akuro en Kumogakure fueron tan repugnantes que incluso yo me enteré de todo sobre ese incidente. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Hizo algo después de ese ataque? Shikaku respondió, ha pasado poco más de un año. Y no ha habido ningún ataque desde que Road se disolvió oficialmente, a excepción de 10 ninjas que aún siguen a Danzo y mantienen su laboratorio. Tsunade pensó y dijo, bien. No debe haber sido demasiado grave entonces. Continúa. Shikaku dijo, el próximo gran evento también involucra a Iwagakure. Debido a su enfrentamiento con Roshi, de alguna manera dedujeron su identidad y tendieron una trampa mortal en el país de las cascadas. Hicieron un excelente trabajo, ya que ninguno de nosotros lo vio venir. La trampa fue preparada por uno de sus grandes maestros de Fuinjutsu, con más de 100 ninjas esperando para emboscarlo. Al frente estaba Kitsuchi. Fujin también dijo que todo el grupo estaba entrenado de alguna manera para contrarrestar su estilo de combate rápido y que podían resistir casi todos sus ataques. Una vez más, las dos damas quedaron impactadas. Shizune se preguntó, Roshi, Mei y ahora Kitsuchi, ¿no se habrá topado con demasiados ninjas de élite desde el incidente del País del Viento? Ella preguntó con curiosidad, ¿cómo logró escapar de semejante trampa? Shikaku respondió claramente. Utilizó su invocación voladora abiertamente por primera vez, tomando por sorpresa a los ninjas de Iwagakure. Solo se habían preparado para enfrentar a Fujin y no para enfrentarlo mientras eran atacados desde el cielo. Por supuesto, seguía siendo una batalla muy difícil. Los informes indican que obligó a un gran número de ninjas a esconderse bajo tierra para evitar sus ataques. Se enfrentó a Kitsuchi mientras sus clones usaban el jutsu de creación de Geyser para crear grietas en el suelo y usaron 1000 etiquetas explosivas para atrapar a los ninjas de Iwagakure bajo tierra y matarlos posteriormente. Al final, mató a 47 ninjas, dejó una cicatriz en Kitsuchi y escapó de su invocación con su equipo cuando fueron atacados furtivamente por alguien con liberación explosiva. Las dos damas abrieron los ojos de par en par. Ambas pensaron lo mismo. ¿Fue Iwagakure o Fujin quien preparó la emboscada? El resultado de la batalla fue simplemente absurdo. Ninguno de los dos supo qué decir. Shikaku continuó. Tras esta trampa, la frecuencia de las misiones de Fujin disminuyó considerablemente, ya que se centró más en su entrenamiento. Unos meses después, dirigió a su escuadrón a una misión en el país del agua caliente y terminó enfrentándose a Biwa Huzoi Oshigaki Kisame. Mató a Huzoi y entretuvo a Kisame hasta que Mangetsu apareció y atacó a Kisame. Tsunade murmuró, supongo que fue entonces cuando se hizo oficial. Shikaku asintió. Sí, esta pelea demostró que era un ninja de rango S. Convertirse en uno a la tierna edad de 14 años fue todo un logro. Tsunade asintió. Fujin, a pesar de no mostrar un talento extraordinario en la academia, había logrado más en su adolescencia que los Sannin. Su crecimiento había sido bastante impactante. Shizune no lo comprendía, pero Tsunade supuso. Debió haber abusado del jutsu multiclon de sombra hasta el límite. Quizás también usó píldoras de soldado para mantenerse despierto durante días. De lo contrario, nadie podría progresar a semejante velocidad. Tsunade estaba asombrada por la perseverancia de Fujin, pero preocupada al mismo tiempo. Si bien todos los genios de Konoha conocían este truco y lo habían usado en algún momento, ninguno lo había seguido usando durante años. Además, usar el jutsu multiclon de sombra durante largos periodos no era precisamente seguro. Usar píldoras de soldado simultáneamente era aún peor. Por lo tanto, Tsunade estaba preocupada por la salud de Fujin a largo plazo. Ella preguntó, entonces, ¿cómo cambió? Shizune no la entendía, pero Shikaku sí. Todos los ninjas sufrían cambios tras alcanzar el rango S. Para algunos, eran muy sutiles y casi imperceptibles, mientras que para otros eran radicales. Shikaku murmuró, la verdad es que no ha cambiado mucho, salvo que ahora tiene más confianza.
El único cambio importante fue que dejó el Anbu y empezó a dedicar aún más tiempo a su entrenamiento. Ese fue también el momento en que tomó a Naruto bajo su protección. Tsunade pensó, interesante. En ese aspecto, se parece más a Sakumo y Minato que a nosotros. No pensé que sería así, dado lo descarado que es. Por suerte, no podía oír los pensamientos de Shikaku. Shikaku solo podía quejarse en su corazón. El único cambio real fue que empezó a causar problemas aún mayores y se volvió muy generoso al desprestigiarme a mí o a ti. Sin embargo, ya aprenderá esto más tarde. Será problemático si renuncia el primer día. Necesitamos que se quede al menos hasta que podamos obligar a Fujin o a Kakashi a aceptar este trabajo. Shikaku disimuló sus pensamientos y continuó. Tras su salida del Anbu, Lord Tyr creó un nuevo puesto en el consejo para representar a los ninjas civiles y lo nombró. Creo que quería usar su carácter único para darnos ventaja en las negociaciones, por eso solía llevar a Fujin en misiones diplomáticas, incluso cuando estaba en el Anbu. Como sabes cómo fueron las conversaciones con Tsunagakure, estoy seguro de que entiendes su intención. Tsunade asintió. El papel de Fujin en las negociaciones era demasiado crucial. Sin él, Konoha se habría visto obligada a ceder considerablemente. Ni ella ni Jiraiya habrían podido hacerlo mejor que Fujin, pues sus personalidades ya eran bien conocidas. No podían fingir ser tan impredecibles o escandalosos como Fujin. Shikaku añadió, su etapa como miembro del consejo también ha sido bastante agitada. Deberías prestar atención a las ideas que propone. Son bastante únicas y revolucionarias. Una vez implementadas correctamente, la academia será muy diferente de lo que tú o cualquier otra persona recuerda. Mencionó las ideas que Fujin propuso para cambiar el currículo y los métodos de enseñanza de la academia. También mencionó la propuesta de Katsuhiro y cómo Fujin la modificó para que todos se sumaran. Tsunade y Shizune, quienes ya estaban impresionadas con las habilidades de combate de Fujin, no esperaban que Fujin también tuviera esta ventaja. Fin del capítulo.